La astrología, ese mundo que tantos quieren penetrar, pero finalmente no llegan a conocer del todo. El día de hoy ha venido Leandro López para hablarnos a propósito del tema y va a desmenuzar en vivo, me va a calatear astrológicamente a mí frente a todos ustedes. Me ha dicho, vamos a desmenuzar tu carta astral y la de ustedes también que nos están viendo en esta nueva noche de lunes de insomnio. ¿Cómo estás, Leandro? Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Cuéntame, ¿por qué es importante hacerse una carta astral? ¿Qué nos revela una carta astral a propósito de quiénes somos, quiénes hemos sido y quiénes seremos en algún futuro próximo o no tan lejano? Bueno, antes que nada, recuerden que la astrología es una ciencia ancestral. Muchas culturas, los egipcios, los fenicios, los chinos, los griegos, los cabalistas, utilizaban la astrología. Era como la psicología antigua. Y básicamente la carta natal es un tipo de carta astral, la carta más conocida, que básicamente es como la foto del cielo tomada al momento de tu nacimiento desde una latitud geográfica, ¿no? En ese caso, si tú naciste en Lima, Perú, me das tu día, mes, año, hora de nacimiento, la ciudad en la que naces y ahí se ve tu carta natal. Ahora, desde una visión metafísica, la carta natal es como un contrato cosmobiológico entre el universo, que es el macrocosmos, y tú que eres un microcosmos. ¿Por qué digo que eres un microcosmos? Porque tienes influencia del Sol, la Luna, los planetas, los asteroides, los 12 signos, y cada signo tiene un elemento. Cada elemento se asocia a un plano de vida. La tierra, el plano material, el agua, el plano emocional, el aire, el plano mental, el fuego, el plano espiritual. Y además hay tipos de energía, cardinal, fija y mutable. Y algunas energías te ayudan a empezar, otras a mantenerte, otras a cambiar. Entonces, como hablábamos un poco antes, la astrología realmente te da mucha información que a nivel cualitativo y cuantitativo la puedes ordenar para interpretar rasgos de personalidad desde lo cognitivo, lo emocional, lo comportamental. Y justamente desde un enfoque más contemporáneo y psicodinámico, la carta natal es entendida como una radiografía de la psiquis. Cuando tú ves la carta natal de una persona, puedes sacar cuáles son sus verdaderos patrones emocionales, patrones mentales, talentos. Saturno es la sombra, Júpiter el principio de expansión. Entonces, en una carta natal hay infinita información porque aparte de todos estos factores que te he mencionado, están los aspectos planetarios. Y los aspectos planetarios nos hablan de cómo convergen y cómo conectan estos arquetipos planetarios. Entonces, hay planetas personales como Mercurio, Venus, Marte, que nos hablan de rasgos muy personales. Mercurio, tus facultades cognitivas, que es lo que te decía, ¿no? Tú tienes un talento para escribir, para comunicar. Bueno, ahorita estás en un programa donde comunicas y transmites información. Tu Sol en Leo domiciliado, el Sol es un astro que se domicilia en Leo. Venus nos va a hablar de características más afectivas, Marte de tu fuerza de voluntad. Luego están Júpiter y Saturno, que son planetas sociales. El cómo nos insertamos en la sociedad está marcado por Júpiter y Saturno. Y luego está Urano, Neptuno y Plutón, que son los transpersonales, pero desde una visión psicodinámica son los transgeneracionales. Nos da mucha información de patrones que vienen del árbol familiar y así hay muchísima información por comunicar y por compartir en una carta natal. Bueno, entonces tenemos una radiografía completa del alma humana. O sea, y aquí es donde yo me pregunto, ¿es posible a través de una carta natal más o menos saber cuáles son los talentos ocultos de una persona? ¿Por qué nos está yendo de pronto tan mal en un periodo de tiempo? Porque yo sé, y amiga, amigo que me estás viendo en este preciso instante, has tenido un año en el que te ha ido para la B, literalmente. Todos hemos tenido ese año. Y no sabemos si es que de repente se deba justamente a un tránsito astrológico. Tú hoy día me has hecho una revelación, me has dicho, cuidado que este año tienes 2 eclipses en un determinado tipo de mes. No voy a revelarlo públicamente, no sean sapos para que no me hagan... Los espartanos de Belmont sobre todo están que desahogan las manos, ¿no? O sea, pero específicamente en este eclipse yo voy a tener un tránsito un tanto complicado. Yo no diría complicado, lo que te decía es que los eclipses marcan cambios. Para responder primero tu pregunta, como bien has dicho, la palabra tránsito, todos tenemos una carta natal que nos habla de la posición de los planetas al momento de nacimiento, valga la redundancia, pero justamente, digamos, yo cuando atiendo a una persona veo su carta natal, pero también observo cómo están los planetas el día de hoy, ¿no? Entonces, si viene una persona a leerse hoy, 20 de abril, veo cómo están los tránsitos al 20 de abril. Y veo justamente los planetas que rigen a esa persona. Por ejemplo, si alguien tiene ascendente Acuario, me enfoco mucho en Urano, que es el regente contemporáneo de Acuario. Si tienes planetas en Aries, hay que ver dónde está Marte, el tránsito de Marte. Entonces, sí creo que la astrología sirve, uno, para el tema de autoconocimiento, pero sobre todo para sincronizarnos.
como tú dices, ¿no? Hay gente que tiene años como súper buenos y años más desafiantes. Pero también depende mucho de cómo canalices la energía, tanto en los tránsitos planetarios como en los eclipses, porque justamente con conciencia tú puedes dirigir mejor tus energías. Yo siempre digo a las personas que el conocimiento es poder y el autoconocimiento es empoderamiento. Entonces puede venir un tránsito pesado de Saturno, porque en todos los sistemas astrológicos, el védico de la India, el cabalista de los judíos, el helenístico de los griegos, siempre Saturno y Marte han sido considerados como planetas maléficos, pero desde una visión psicodinámica yo creo que no hay ningún planeta ni bueno ni malo, simplemente son energías y el cómo las canalizas, como te repito, depende mucho de tu libre albedrío. Marte bien canalizado que te da fuerza, determinación, autoafirmación, y Saturno bien aspectado te da planificación, te da como un enfoque más realista para construir y diseñar la realidad que deseas. Entonces, bien canalizadas las energías creo que se pueden manejar hacia lo que tú decidas. Ok. Por ejemplo, ¿qué pasa con estos años en los que definitivamente nos va muy mal, por ejemplo? ¿Qué tránsitos astrológicos podríamos ¿A nivel estar político No, bueno, o sea, políticamente siempre nos va mal, ¿no? Claro. Pero personalmente, por ejemplo, yo te digo puntualmente un año en el que me fue muy mal. ¿Cuándo? 2022. Bueno. 2022, o sea, tuve unos 4 o 5 primeros meses bastante buenos y de ahí caí en picado. O sea, felizmente pude reponerme gracias a unas redes personales que tuve por ahí, pero fue un año desastroso para mí. Miren, justo lo que te decía, ¿no? En la astrología hay aspectos planetarios, los tránsitos de los planetas van formando aspectos con nuestros planetas natales, y en la astrología justamente la cuadratura y la oposición son aspectos tensos. La cuadratura es un ángulo de 90 grados, la oposición es de 180 grados. Tú, como sabes, tienes Sol en Leo, Luna en Leo, ascendente en Acuario. Y el 2022 Saturno estuvo transitando en Acuario. Como te decía, de todos los planetas, el más pesado, el más kármico es Saturno. Y en tu carta natal, Saturno rige tu casa 12, que es la casa del karma. Entonces, para ti, particularmente, Saturno doblemente es un indicador de karma. Y karma, en la vida cotidiana, ¿cómo se siente? Como desafíos, pruebas, obstáculos, limitaciones. Porque, ojo, nosotros todos somos almas teniendo una experiencia humana y hemos venido a este planeta para evolucionar. Este planeta es una escuela de almas. Entonces, todos tenemos dharma y karma, y la cábala, que tiene una dura, o sea, existe hace más de 5.000 años, te recuerda que justamente los bonitos momentos te dejan como bonitos recuerdos, pero los malos momentos, esos momentos kármicos, te dejan buenos aprendizajes. Por eso, una de las acepciones de la palabra karma es aprendizaje. Entonces, volviendo a lo que te decía, Saturno es el maestro del karma, y el 2022 Saturno estuvo en Acuario, tocando tu ascendente, tu casa 1. Para esto, las personas que nos ven, ¿qué es el ascendente? El ascendente es el punto matemático que se ve por el horizonte al momento de nuestro nacimiento. Entonces, el signo que está en el ascendente es el cómo te vinculas con la realidad. Tú puedes ser Leo, un signo cálido, creativo, etcétera, pero como tu ascendente es Acuario, que es un signo de aire, el aire se asocia a lo racional. Por eso la gente te identifica como un hombre muy mental, muy culto, muy inteligente, muy racional, muy analítico, porque tienes un ascendente en Acuario, signo de aire. Quien ya te conoce un poco más, conoce tu lado más cálido, tu luna en Leo, tu sol en Leo, etc. Pero lo que te decía es que el 2022 Saturno, el planeta del karma, ha pasado sobre tu ascendente por tu casa 1 y ha formado 2 oposiciones, hacia tu luna en Leo y hacia tu sol en Leo. Entonces, los 3 indicadores más fundamentales de toda carta natal es el sol, la luna y el ascendente. Y ese año, justamente Saturno ha estado en contacto con tus 3 factores, con tu ascendente y haciendo 2 aspectos muy tensos a tu luna. Por eso quizás te deprimiste o emocionalmente estabas mal. Laboralmente quizás las cosas no te salían como que querías porque la luna a ti te rige la casa 6. Si Leo es tu casa 7, la luna rige la casa 6. ¿Y qué es la casa 6? La casa del trabajo, la productividad. Entonces hay cosas que se estancaron o no salieron, con más razón, más karma saturnino. Pero Saturno también te invita como a cerrar un siglo. Y el 2023 ya Saturno entró en Piscis, se movió, entonces ya las cosas cambiaron. Porque cuando un planeta cambia de signo, cambia de elemento, cambia de polaridad, Acuario es aire, energía fija. Piscis es agua, energía mutable. Este año Saturno entraba en Aries, fuego, energía cardinal. Y este tránsito de Saturno a ti te ayuda un montón porque tú tienes planetas en Leo, Sol en Leo. Entonces Saturno se queda en Aries hasta el 13 de abril del 2028. Nos quedan prácticamente 2 años de Saturno en Aries. Y además también van a haber otros eclipses que, bueno, ya lo veremos más adelante. Saturno en Aries, o sea, Saturno actualmente es en Aries, hoy es en Aries. Hay que tener cuidado con ese Saturno, ¿no? Yo como les digo, a Saturno lo tiene muy satanizado, pero yo siento que me llevo bien con todos los planetas. Bueno, yo como astrólogo
y mago, ya sé manejar la energía. Pero, y a mí me gusta eso, ¿no? Que la gente llega, porque todo el mundo llega siempre desorientado, ansioso, sin saber qué hacer, y sale con mucha luz, con mucho conocimiento. La gente sale feliz de sus lecturas. Entonces, para mí no hay nada más feliz que ver a la gente feliz, ver a la gente empoderada, ver a la gente ya con la seguridad de tomar las decisiones de me cambio de trabajo, me mudo de país, me divorcio, o sea, o me caso. Entonces, cuando la gente tiene esa conciencia, esa certeza y sobre todo paz, que la gente se vaya en tranquilidad sabiendo que puede tomar con certeza decisiones que le ayudan a crecer mentalmente, profesionalmente, para mí es lo más satisfactorio que hay. Esto es importante, ¿no? Es decir, por ejemplo, si bien es cierto, nosotros podemos tener una carta natal, podemos tener predisposición a determinadas cosas, el destino no está al 100% escrito. Sí, yo siempre es lo que le digo a mis amigos y a mis clientes. El destino a nivel cualitativo está marcado, pero a nivel cuantitativo depende de tu libre albedrío y tu inteligencia emocional. Por ejemplo, es como si el universo a ti te dio moldes triangulares, tinta roja y tinta azul. Y a mí me dio moldes circulares, tinta verde y tinta amarilla. Entonces tú con esos moldes puedes construir un castillo, puedes construir una casa, puedes construir un barco, pero siempre en esos tonos y con esas formas más triangulares. Y yo con mis moldes circulares puedo hacer, no sé, una olla, puedo hacer una flor, puedo hacer cosas circunferenciales y en tonos verdes o amarillo. Entonces es como si el universo o Dios o lo que ustedes crean te da ciertas energías, te da ciertas herramientas, pero lo que tú construyes en tu vida depende de tu inteligencia emocional y tu libre albedrío. Entonces, hay un potencial destino en tu carta natal, sí, pero el cómo lo manifiestas en esta realidad tetradimensional que es el mundo físico, depende de tu libre albedrío. O sea, según la cábala judía, que es de donde nace el tarot, la numerología y la astrología occidental, todos hemos venido a la Tierra a vivir felices y en abundancia. Solo que el sistema está diseñado para desconectarte de tu poder personal. O sea, el sistema, ¿cómo nos quiere? Deprimidos, ignorantes. Mira, por algo tenemos los candidatos que tenemos y la gente que está en política, porque el sistema está diseñado para que la gente viva enferma, para que la gente viva limitada. O sea, cuando la gente no tiene ni para lo básico, es normal que no piensen un poco más allá de su realidad, que es perceptible por el plano físico, ¿no? Entonces piensan que la realidad es solo el mundo físico, pero existen muchos planos superfísicos. Y esto te lo dice el budismo, te lo dice el taoísmo, te lo dice la cábala. Vivimos en un universo multidimensional. Entonces hay muchos planos. Uno de esos planos es el plano astral, hay un plano espiritual y hay muchos planos. A nivel cuántico, la realidad es multidimensional. Esto que acabas de decir me parece muy importante. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando de repente tú dices, me tocó esta oportunidad, pero siento que me tocó a destiempo, me tocó en un momento en el que no estaba preparado? Y claro, eso pasa porque la inteligencia emocional en la que te agarra ese tránsito o ese momento no te da para poder asumir ese control que de repente tu destino estaba preparado para darte, ¿no? O sea, a mí cuántas oportunidades laborales se me han esfumado y yo digo, ahora, ¿no? Ya debí responder esto, debí de preguntarle esto, debí hacer lo otro, pero ya con el diario de lunes. En el momento quizás me pierdo un poco y digo, maldita sea, o sea, quizás aquí lo que me hizo falta fue un poco más de inteligencia emocional para manejar tal o cual situación. Y hablando de inteligencia emocional, es muy importante conocer su signo lunar, ¿no? Porque a veces mucha gente sabe su signo solar, pero saber dónde está tu luna, entender tu luna, reconocer los patrones inconscientes de tu luna, saber en qué fase lunar naciste, te ayuda muchísimo a crecer internamente, tanto en lo emocional como en lo espiritual. Y cuando una persona conecta con su luna, vive más tranquila, se va la ansiedad, se va como esa inseguridad, ¿no? Porque a veces hay mucha gente que, claro, como tú dices, pierde oportunidades por inseguridad o por falta de inteligencia emocional. Porque, claro, a veces nos crían con este chip de productividad, productividad, siempre estar hacia afuera, hacia lo externo, y mucha gente se desconecta de su poder interno. Efectivamente, por ejemplo, en mi caso, ¿cuál sería mi signo lunar? Yo soy Leo. Tú eres Leo, o sea, tú tienes Sol en Leo y Luna en Leo. Y eso es algo súper bueno porque cuando la Luna y el Sol están en el mismo signo, a menos de 10 grados, es una luna nueva. Y según los textos metafísicos, cuando una persona nace con luna nueva, siempre puedes empezar de nuevo. Es como ser un ave fénix, como que la vida te dice reinicia, pero claro, el ave fénix, después de sus cenizas, nace mucho más fuerte, mucho más empoderada. Entonces tú tienes Sol en Leo y Luna en Leo. O sea, por eso no me pueden acabar troles, ¿ven? Muy bien. Ahí está, bien hecho. Así, a ti, pisapaja, que siempre me estás comentando tonterías, destrúyeme que me voy a reconstruir. Y una luna en fuego, o sea, y tú tienes la luna en fuego en la Y zona soy de tu fuego carta. encima, te quemo y te escupo así. Y tienes un Mercurio en Un Virgo, Charmander. que Mercurio en Virgo es una también, o sea, para la mejor posición para Mercurio es Géminis o Virgo, que habla de un coeficiente intelectual superior, y tu Mercurio tiene muy buenos aspectos. Ah, ok. Entonces por eso tienes inteligencias múltiples y lo puedes canalizar en distintas áreas, en distintos temas académicos. Y por eso te decía, ¿no? Tu quinto chakra tiene que escribir, comunicar. O sea, digamos que he nacido Estás para bien esto. canalizando, claro. O sea, he encontrado también, porque también puede pasar
que mucha gente dice, yo siento que nací para otra cosa, o sea, tengo 30, 35 años, no me hallo en el mundo, no encuentro cuál es mi verdadera vocación, siento que los días se me pasan como una especie de tránsito en loop que Ajá. no me hace encontrarle un sentido necesariamente a la vida. Yo te puedo decir que soy feliz haciendo mi trabajo, soy feliz teniendo Insomnio, el podcast librero, Contratapa, haciendo este frente de resistencia, pero no todas las personas tienen esa suerte. Yo particularmente creo que la suerte no existe. Yo creo que todo es vibración, frecuencia y energía, pero sí hay gente que necesita, digamos, en una carta astral, como te enseñaba, hay planetas, hay casas, hay signos, y esas líneas de colores rojos y azules son los aspectos planetarios. Entonces hay gente que nace con aspectos más ligeros y por eso quizás con más facilidad y en menos tiempo descubres cuál es tu vocación y tu camino. Y hay gente que tiene aspectos, sí, si lo quieres ver desde una visión humana, como un poco más complicados, pero acá rescatando un poco lo que te dice la teosofía cristiana, yo creo que nadie te da una cruz que tú no puedas cargar. O sea, a medida que trabajas tu mundo interno, tanto lo emocional como lo espiritual, te das cuenta que siempre hay un camino para reconectar con tu propósito. Ahora, hay gente que a veces, claro, tiene un propósito bien marcado y hay personas que siempre van a estar haciendo 2 o 3 actividades. Y es lo que te habla de las energías, ¿no? Cuando una persona tiene mucha energía fija, puede trabajar en una profesión, una actividad 40 años y normal. Y hay gente que cada 7 años se tiene que reinventar o que durante todo el tiempo de su vida tienes que estar haciendo 2 o 3 actividades, porque cada carta es un universo, cada ser humano es un microcosmos y somos un pequeño mundo. Entonces no a todas las personas les funciona la misma fórmula del éxito profesional. Esto tiene que ver también con, o sea, ¿se puede trabajar la astrología con la numerología, por ejemplo? Por supuesto. O sea, yo particularmente hace años dictaba cursos de numerología pitagórica. A mí también me gusta leer cartas numerológicas, pero ya en los últimos años me he enfocado mucho más en la astrología terapéutica, astrología prenatal, astrología electiva. O sea, hay muchos tipos de astrología y tengo una empresa de astrología empresarial. Entonces siento que estoy como ya mucho más enfocado en la astrología, pero también sé tarot, sé numerología, sé quirología. Y la numerología, claro, son códigos. Los números son códigos de información. Entonces, hay muchas cosas en tu carta natal astral que coinciden con tu carta natal numerológica, porque al final tú eres la misma alma teniendo una experiencia humana, solo que en la carta astral te lo explican con astros y signos, y en la carta numerológica con números. Porque algo que me suele pasar, y acabas de mencionar el número 7, yo siempre tengo cuidado con el número 7. Es un número que evito, siempre. ¿Por Ya. qué? Porque alguien me dijo en algún momento, no sé si me he condicionado también, Ajá. que mi número kármico era el 7. O sea, que tuviese cuidado. Y paralelamente hay cosas que han coincidido. A los 7 años tuve un problema grave dentro de mi matrimonio. A los 7 años tuve A los 7 problemas. años de casado. Sí. Ah, ok. A los 7 años tuve problemas, o sea, también con un trabajo que dejé de estar, y así sucesivamente. Y siempre que hay múltiplos del 7, el 14, el 21, el 28, algo pasa. Bueno, desde la astrología, como te dije, tú tienes ascendente Acuario. Acuario en la astrología occidental, terapéutica, está regido por Urano. Y Urano se demora 84 años en dar la vuelta al zodiaco. 84 entre 12, 7. Por eso te decía, todas las personas que tienen Sol en Acuario o ascendente Acuario, siempre el tránsito de Urano va a ser muy fuerte y Urano cambia de signo cada 7 años. Entonces, siempre que hay personas con Sol en Acuario o ascendente Acuario, cada 7 años se mueve algo. Y justamente su casa 12, que es el signo anterior, sería Capricornio. Capricornio está regido por Saturno y Saturno aproximadamente se demora 28 años y medio en dar la vuelta al zodiaco. Entonces 28 y medio entre 12 signos es como 7 años y 3 meses, básicamente 7 años. Entonces cada 7 años Saturno va a formar una cuadratura, que es un aspecto tenso. Como te decía, en la astrología las cuadraturas y las oposiciones son aspectos tensos. Entonces ya por la influencia de Urano, cada 7 años se mueve algo y también por la influencia de Saturno, que rige tu casa 12, Saturno se asocia mucho con el juicio final del tarot, que es como el cierre de un siglo. Entonces, voluntario o involuntario, consciente o inconsciente, siempre que hay una cuadratura de Saturno, Saturno quien es Cronos, el dios del tiempo. Entonces, como si el universo te dice, tienes que ir cerrando un siglo con la pareja o con el trabajo. Entonces, desde la astrología, esa es la explicación que tú tienes. Saturno que rige tu casa 12, que es como el siglo de tu alma, y Urano que rige tu casa 1, que es tu ascendente, que es esta personalidad humana con la que interactúas en la realidad tetradimensional. Qué increíble. Y otra vez Saturno, ¿no? Otra vez Saturno ahí metiéndose, ¿no? O sea, Claro. por los palos. Saturno es el pelado de los signos, ¿no? Pero O sea, ojo, pero está tú tienes un siempre buen trayendo Saturno. el karma, Tú tienes ¿no? un buen Saturno, tú eres del 90, o sea, tú tienes Saturno en Capricornio, que es justamente posición de grandes líderes. O sea, así como Marte rige a Aries, Saturno rige a Capricornio, que es una súper buena posición. Por eso te digo, a ti te va a ir súper bien y más adelante, si mira, eso va a quedar grabado, si quieres tener un cargo social o público, lo vas a tener. O sea, Saturno en Capricornio. Grábenlo, Alejandro, ¿ah?
O sea, si en algún momento quieres tener un cargo social o público o hacer un trabajo comunitario a favor de la comunidad, de la sociedad, del país, lo vas a tener. Tú tienes un Saturno en Capricornio y Urano, que rige tu ascendente, está en Capricornio, signo de Saturno. Desde una visión metafísica más esotérica, en otra línea de tiempo, es decir, una vida pasada, tú ya has tenido un poder jerárquico a nivel social. Entonces, en tu ADN astral, esto ya está instaurado. Y por eso quizás parte de tu alma está con estas ganas de servir o ayudar a ser un agente social de cambio. Y eso como lo haces trabajando por la sociedad, trabajando en poner tu grano de arena en crear un país más justo, con más igualdades y menos corruptos. O sea, yo te digo algo y que quede grabado también. O sea, este año, particularmente este año, he salido a comerme el mundo. He salido directamente como un gladiador a la arena, directamente sin miedo a nadie, Ajá. porque siento que, no sé, llegó un momento, una vibra especial en el que siento que tengo que hacer cosas para afuera. Es decir, yo siento que ya el proyecto ha crecido, que ya tengo una comunidad de seguidores más o menos importante, ¿no? Pero siento que la comunidad tiene que trasladarse a la realidad. Esto tiene que ver con algún tipo de tránsito y demás con el que estoy viviendo. Por supuesto que sí, porque justamente estás viendo el tránsito Urano en Géminis. Justamente Urano este mes de abril está cambiando de Tauro a Géminis. Y como te decía, cuando un planeta cambia de signo, cambia de elemento y polaridad. En la astrología, Géminis, Libra y Acuario son signos de aire. Entonces, cuando un planeta está en su signo, está domiciliado. Y cuando un planeta está en un signo del mismo elemento, está en trígono gracia, que es una posición súper buena. Entonces, este tránsito de Urano en Géminis está del 26 de abril de este año por 7 años. Entonces, hoy, abril del 2026, estás abriendo un ciclo de 7 años mucho más positivo. Igual se va a sentir mucho más fuerte la energía a partir de la luna nueva. Porque siempre hay tránsitos planetarios. ¿Cuándo es la luna nueva? La luna nueva en Géminis recién empieza el 14 de junio de este año. Ok. Entonces, si bien en abril de 2026 Urano está entrando a Géminis, cuando venga esta luna nueva, vas a sentirte con mayor claridad mental para tomar decisiones alineadas a esos cambios que tu alma quiere. Porque Urano, Neptuno, Plutón son planetas transpersonales más del alma y el Sol y los planetas personales, como te decía, Mercurio, Venus y Marte, te hablan más de estas decisiones humanas. Son como rasgos de tu personalidad, de tu conciencia humana. Entonces, siempre hay tránsitos planetarios moviéndose, pero cuando viene un eclipse o una luna nueva en esa región zodiacal, la energía ya se siente mucho más fuerte. Y como te digo, tu ascendente, que es la forma en que te vinculas con la realidad, con la sociedad, está marcada por Acuario. Urano ahora está entrando a Géminis, pero a partir de esta luna nueva es como pisar el acelerador hacia esos cambios que deseas. Y eso recién es en junio del 2026, o sea, en 2 meses. O sea, ya ahorita. Ahorita, no falta nada. Ya ahorita, o sea, y justo me va a agarrar después de las 2 ferias del libro. O sea, este programa va a salir, Leandro, justo cuando nosotros vamos a estar o en Bogotá o en Buenos Aires. No vamos a estar en el Perú. O sea, justo mientras el tránsito de los astros se va alineando, yo voy dejando mi karma por todos lados y voy esperando, reclutando fuerzas para luego salir en contragolpe. Y el eclipse solar en Leo, eso te va a ayudar muchísimo, que es el día 12 de agosto, un eclipse solar total. De los 4 eclipses del año es el más poderoso y se está dando con Júpiter en Leo. Júpiter es el planeta de la abundancia, de la prosperidad. Y como te comentaba hace un rato, hace más de 36 años no tenemos un eclipse solar total en Leo con Júpiter en Leo. Entonces para ti es como un big step. Además que recuerda que el tiempo cósmico solar es trimestral. O sea, cada 3 meses tenemos equinoccio, solsticio, equinoccio, solsticio. Entonces, si bien el eclipse se activa el día 12 de agosto, se abre como un intervalo energético del 12 de agosto al 12 de noviembre para que vayas construyendo algo en lo que vas a brillar o vas a destacar. Esto es del 12 de agosto al 12 de noviembre de este año. O sea, del 12 de agosto al 12 de noviembre tengo que Tienes ponerme como las mucho más pilas. fuerza porque tienes, o sea, la energía del eclipse en Leo con Júpiter en Leo te va a ayudar a enfocar tu energía a lo que tú quieras ver crecer, porque los eclipses solares se dan con luna nueva y tú naciste con una luna nueva en Leo. Entonces, para ti este eclipse es súper positivo. Y esa es otra vez otra forma de desmitificar que todos los eclipses son malos, ¿no? Un eclipse, la palabra eclipse, para los que nos escuchan, viene del griego eclipsis, que significa oscurecer o desaparecer. Y es como cuando vas al teatro y se apaga todo 20 o 30 segundos, ya hay un cambio de vestuario, cambio de escenografía, un cambio total. Entonces, un eclipse te agarra mucho en base a cómo estés emocionalmente. Si estás tenso o ansioso, claro, viene el eclipse y te revuelca. Pero si tú estás pausado, tranquilo, sereno, meditando, yo siempre por eso le digo a mis clientes y amigos que días antes del eclipse anda a hacerte una limpieza energética, alíñate los chakras, anda a hacer acupuntura, busca relajarte un poco, para que cuando venga el eclipse puedas tener este mindset y este cambio de patrones y de energía con más claridad, ¿no? Entonces, yo particularmente no atiendo a gente de eclipse. O sea, días normales trabajo mañana, tarde, noche porque me encanta mi trabajo y me encanta servir y me encanta ayudar a la gente. Pero en eclipse no, me voy hacia adentro. Muy, muy de silencio, tomar agua, ayunar.
O sea, ¿qué puede pasar si es que tienes a alguien en eclipse? Es que en los eclipses se mueve mucha energía. Ya, Como te digo, solo son 4 eclipses al año, entonces prefiero estar en la naturaleza o en la playa, ir hacia adentro, ¿no? Porque yo creo que al final dentro de uno están todas las respuestas que necesitas. Y si a eso le agregas guía astrológica, ya mejor. ya, entiendo. Ahora, mucha gente se está preguntando, efectivamente, ¿cuáles son los tránsitos? O sea, ¿puede establecerse algún tipo de tránsito genérico este año Pesados. en los que la gente puede decir, o sea, en estos tránsitos particulares de estas partes del año hay que tener cuidado con todos los signos en general? A ver, bueno, te puedo dar algo general, pero justamente comentando a las personas, cada ser humano es un microcosmos. Todos tenemos influencia de los 12 signos de todos los planetas. Lógico. Pero, a ver, hablando en general, Neptuno, a ver, en orden, 5 planetas: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Júpiter actualmente todavía está en Cáncer. El 30 de junio en la noche pasa a Leo. Entonces, cuando Júpiter entra a Leo, a quienes beneficia es todo lo que está en el mismo elemento. Leo, Aries, Sagitario se ven muy beneficiados. Júpiter es el planeta de la abundancia, la prosperidad. Júpiter entra en Leo, como te digo, ahora, el día 30 de junio en la noche, y se queda hasta el 22 de julio del 2027. Se queda un poco más de un año. Entonces, los más beneficiados son los signos de fuego. Personas que nacieron con el Sol, el ascendente en Aries, Leo, Sagitario, es un tiempo de expansión, de crecimiento. Júpiter, que te da mayor optimismo, mayor fe, mayor certeza. Saturno, como te comentaba, ya está en Aries desde el día 13 de febrero y se queda hasta abril del 2028. Entonces también los más beneficiados, ¿quiénes son? Los signos de fuego. Ahora, Urano, como te digo, está entrando a Géminis y ahí se va a quedar durante 7 años. Entonces, en la astrología cada signo tiene 30 grados y se subdivide en 3 partes iguales que son los decanatos. Entonces, el primer decanato de cada signo es del grado 0 al grado 10. Entonces, ¿quiénes son los más beneficiados con este tránsito de Urano en Géminis? Personas que nacieron en los primeros días de Géminis, Libra o Acuario, los signos de aire. Entonces, si alguien nació acá entre el 20 al 30 de enero o entre el 21 al 30 de mayo o entre el 22 de septiembre al 30 de septiembre, se ven beneficiados con el tránsito de Urano. ¿Y Urano qué te da? Te da creatividad, te da innovación, te ayuda a pensar fuera de la caja. Urano, ¿con qué carta del tarot se asocia? Con el loco, que marca los inicios. O sea, justamente el tarot son 78 cartas y el loco es el inicio de los inicios. Esa es la carta con la que empieza todo. Entonces, para personas que nacieron con el sol o el ascendente en signos de aire, especialmente en los primeros días de cada signo de aire, es un tránsito que te ayuda a renovarte, empezando por tu mente, ¿no? Porque todo cambio empieza acá en la mente. O sea, el mundo material es una proyección del plano mental. Luego está Neptuno, que Neptuno también está transitando en Aries, entonces también los más beneficiados son los signos de fuego. Y luego está Plutón. Entonces todos me dicen, oye, puro tránsito positivo y pura cosa positiva. Pero así como hay tránsitos positivos, también hay desafíos. Y los desafíos, ¿quién los siente? Siempre los signos que están a 90 grados. Entonces, si Júpiter va a entrar a Leo, ¿quiénes son los que están a 90 grados? Escorpio y Tauro. Entonces, Escorpio y Tauro, cuidado con gastar de más. Júpiter a 90 grados se pone muy despilfarrador, muy gastador. Entonces, si hay personas con planetas en Tauro o en Escorpio, la segunda mitad del año tienen que cuidar mucho la economía. Si van a invertir, investiguen bien en qué van a invertir. Mucho ojo con eso. Saturno está en Aries. ¿Y quién está a 90 grados de Aries? Cáncer y Capricornio. Entonces, personas con el Sol en Cáncer o el ascendente en Cáncer o en Capricornio, es un tiempo donde tienen que tener mucha paciencia. Saturno es Cronos, entonces el tiempo. Entonces, Saturno en cuadratura hace que las cosas se demoren, las cosas se posterguen. Entonces, si Saturno va a estar a 90 grados, ¿qué es lo que te dice el universo? Reestructura algunas cosas. Yo soy Cáncer, con planetas en Cáncer, tengo un socio que es Capricornio, entonces lo sé de cerca porque veo esos tránsitos siempre. Y para personas que tenemos muchos planetas en Cáncer o Capricornio, la segunda mitad del año, el universo te dice, sí o sí, necesitas planificar y reestructurar constantemente. Urano en Géminis, como te digo, ¿quién está a 90 grados? Piscis y Virgo. Entonces, si bien Urano ayuda mucho a los signos de aire, para personas Piscis o Virgo, también esta segunda mitad del año vienen muchos eventos inesperados. Porque Urano, claro, bien canalizado es la creatividad, la innovación, la libertad, pero Urano a 90 grados genera eventos inesperados, gastos inesperados, cosas inesperadas. Entonces, Piscis y Virgo, sí o sí, este 2026 tienen que ser más flexibles y desarrollar tolerancia a la frustración. Neptuno es un planeta también súper lindo, que te da la espiritualidad, la sensibilidad, la empatía, pero a 90 grados te da la tendencia a idealizar personas o situaciones. Si Neptuno está en Aries, también Cáncer y Capricornio, cuidado con idealizar relaciones, idealizar vínculos. Neptuno a 90 grados te puede traer decepciones también. Cuidado con eso. Y Plutón está en Acuario. ¿Cuáles son los signos que están a 90 grados de Acuario? Tauro
y Escorpio. Entonces también Tauro y Escorpio, cuidado con la intensidad, ¿no? Plutón a 90 grados se puede poner obsesivo, depende de los planetas que tengas, ¿no? Pero en general si tienes Sol en Escorpio o Sol en Tauro, también cuidado con obsesionarte con algunas cosas, con ponerte muy intransigente. Plutón en sombra a 90 grados de cualquier Sol o ascendente te puede poner muy obsesivo con tus ideas, obsesivo con tus decisiones y la idea es justamente calmar la mente, ¿no? Lo que no se da y dejarlo pasar, ¿no? Plutón en vibración alta te invita a trabajar el desapego, pero el desapego es algo más espiritual. El humano se aferra, a veces se aferra a lo conocido, se aferra a las relaciones y Plutón para muchos Tauros y Escorpio en la segunda mitad del año es como que te dice trabaja el desapego, suelta aquello, lo que no te ayuda a crecer te está matando por dentro. Efectivamente. Bueno, acabas de dar, Leandro, una clase maestra de astrología y quiero agradecerle a todas las personas que se han conectado, verifiquen su carta astral, sepan la importancia de no solamente saber su signo solar, sino también saber su signo lunar, para que de esa manera también sepan cuáles son sus potenciales también, ¿no? De esa manera pueden tener un panorama mucho más completo y de esa manera poder tener una radiografía del alma humana. Así que muchísimas gracias, Leandro. Muchas gracias. Y con nosotros será, se El cayó, signo de agua, el agua se cayó. se cayó el signo de agua, se cayó el acuario. Nos estamos viendo. Chau, chau.